reading from the book of Lamentations. Lectura del libro de las Lamentaciones. El Señor destruyó sin compasión todas las moradas de Jacob. Con su indignación demolió las plazas fuertes de Judá. Derribó por tierra, deshonrados, al rey y a los príncipes. Los ancianos de Sión se sientan en el suelo silenciosos. Se echan polvo en la cabeza y se visten de sayal. Las doncellas de Jerusalén humillan hasta el suelo la cabeza. Se consumen en lágrimas mis ojos, de amargura mis entrañas. Se derrama por tierra mi hiel por la ruina de la capital de mi pueblo. Muchachos y niños desfallecen por las calles de la ciudad. Preguntaban a sus madres, ¿dónde hay pan y vino? Mientras desfallecían como los heridos por las calles de la ciudad, mientras expiraban en brazos de sus madres. ¿Quién se te iguala? ¿Quién se te ameseja? ¿Quién se ameseja, Dios de Jerusalén? ¿A quién te compararé? Para consolarte, Sión, la doncella, inmensa como el mar es tu desgracia. ¿Quién podrá curarte? Tus profetas te ofrecían visiones falsas y engañosas, y no te denunciaban tus culpas para cambiar tu suerte, sino que te anunciaban visiones falsas y seductoras. Grita con toda el alma al Señor, laméntate, Sión, derrama torrentes de lágrimas de día y de noche. No te concedas reposo, no descansen tus ojos. Levántate y grita de noche. Al relevo de la guardia derrama con agua tu corazón en presencia del Señor. Levanta hacia Él las manos por la vida de los niños, desfallecidos de hambre en las encrucijadas. Verbum Domini. Lord, forget not the soul. No olvides sin remedio la vida de tus pobres. No olvides sin remedio la vida de tus pobres. Why, O God, have you ¿Por qué, oh Dios, nos tienes siempre abandonados y está ardiendo tu cólera contra las ovejas de tu rebaño? Acuérdate de la comunidad que adquiriste desde antiguo, de la tribu que rescataste para posesión tuya, del monte Sión donde pusiste tu morada. No olvides sin remedio la vida de tus pobres. Dirige tus pasos a estas ruinas sin remedio. El enemigo ha arrasado del todo el santuario. Rugían los agresores en medio de tu asamblea. Levantaron sus propios estandartes. No olvides sin remedio la vida de tus pobres. En la entrada superior abatieron a hachazos el extramado. Después con martillos y masa destrozaron todas las esculturas. Prendieron fuego a tu santuario. Derribaron y profanaron la morada de tu nombre. No olvides sin remedio la vida de tus pobres. Piensa en tu alianza, que los rincones del país están llenos de violencias. Que el humilde no se marche defraudado, que pobre y afligido alaben tu nombre. No olvides sin remedio la vida de tus pobres. Cristo quitó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades.
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. When Jesus entered, En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, un centurión se le acercó diciéndole, Lord, Señor, my servant is lying. tengo en casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho. Said to him, Él le contestó, I will come and cure voy him. yo a curarlo. The centurion said, Pero el centurión le replicó, Señor, I am not worthy. ¿quién soy yo para que entres bajo mi techo? Only say the word, Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. for I too am Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno, ve y va. and to another, Al otro, ven y viene. and to my slave. A mi criado, haz esto y lo hace. When Jesus heard this, Cuando Jesús lo oyó, quedó admirado and said to those y following, le dijo a los que le seguían, Amen, I say to les aseguro you, in no one in Israel que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. I say to you, Les digo many will come from que vendrán muchos de oriente y occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. the children of the En cambio, a los ciudadanos del reino los echarán fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Jesus said to the Y centurion, al centurión le dijo, may go as you vuelve a casa, let it be done que se cumpla lo que has creído. that very hour. En aquel momento se puso bien el criado. Jesus entered the house. Al llegar Jesús a casa de Pedro, encontró a la suegra en cama con fiebre. He touched her. La cogió de la mano y se le pasó la fiebre. Rose and Se went. levantó y se puso a servirles. When it was evening, Al anochecer, they brought him many. le llevaron muchos endemoniados. He drove out Él con su palabra expulsó los espíritus y curó a todos los enfermos. Isaiah. Así se cumplió lo que dijo el profeta Isaías. Él tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. Verbum Domini. Now, most of us out there look at the news media for La mayoría de nosotros miramos the current time. los medios noticiosos para recibir información. We also, Necesitamos want to be up. recibir información acerca de la pandemia. Queremos estar al día acerca de ciertos eventos de justicia social, el caos, But what we see desórdenes, etcétera. in the news is we see often two sides going at each Pero other. a menudo lo que vemos en las noticias son dos lados peleándose, Fingers. echándose la culpa. And when we consume Y this, cuando consumimos esto, puede ser una carga muy pesada para nosotros. seeing Y lo que no estamos viendo de estas voces es no attempt to understand. ningún esfuerzo en entender, nada de compasión Just de ninguno de los lados. and Se fight. trata solo de And discutir many y pelear. times it's going nowhere. Y muchas veces no logran nada. Today, however, Jesus Hoy, sin embargo, compassion. Jesús nos muestra compasión, understanding. nos muestra en Here, comprensión. right Y here. está escrito aquí mismo. Jesus the Lord who took away our infirmities and bore our diseases. Jesús, nuestro Señor, tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. Have a ¿Qué es lo God que dice? Que tenemos un Dios compasivo, understanding. One who knows comprensivo, our sufferings. que conoce nuestros sufrimientos, nuestras aflicciones, One who helps. que ayuda One who heals. y que sana. And this, my brothers and sisters, Y hermanos, are what we are called to imitate.
Estamos llamados a imitar esto, like Jesus, a ser como have Jesús, compassion, a tener to compasión, understand. a entender. And this is all possible with God. Y todo esto es posible con Dios. To do Él nos está dando las gracias para hacerlo, para ser como Él, to be mercy. para ser compasivos, misericordiosos, entender. So here we see Jesus himself in Aquí this vemos gospel reading, a Jesús exercising en compassion, esta lectura del Evangelio, showing ejerciendo much compasión, mercy. mostrando mucha misericordia. Jesus Jesús now has come across a centurion. ahora se ha encontrado con un centurión. Los centuriones eran personas muy poderosas en el Imperio Romano, en particular en el ejército romano. Recibían honor, reverencia, tenían hombres bajo sus órdenes, pero eran el enemigo de Israel, eran gentiles. And you know the people, the Jewish people wanted El to pueblo judío they wanted them quería out of the country. verlos eliminados, fuera del país, derrocados. But yet here's one who has a Sin need. embargo, aquí tenemos a uno que tiene necesidad. Instead of pushing him away, Y en lugar de Jesus listens. alejarlo, de rechazarlo, Jesus Jesús sees his escucha. pain. Jesús ve su dolor. Jesus understands immediately his slave is in need. Jesús entiende inmediatamente que su siervo necesita sanación, el siervo del And he comes centurión, with great faith. y viene con gran fe. And Jesus heals him. Y Jesús lo sana. And, you know, we move a little Luego further down. avanzamos un poquito más The mother-in-law y vemos of Saint Peter. la suegra de San Pedro que tiene And, fiebre. you know, many of the commentators will say Muchos that de los comentaristas fever, dirán que esta fiebre would most likely probablemente la condición era malaria. malaria. And so she's very sick and suffering. Jesus Así que está muy enferma, comes and heals her. está sufriendo. Y Jesús viene y la sana. Por supuesto, Saint Peter's mother-in-law. era la suegra de San Pedro. Been some relief for Puede haber him. sido alivio para él. Been very concerned Él about puede haber estado muy preocupado acerca de su esposa, estaba preocupada por su madre, y él también estaba preocupado por su suegra, así que And he brings. Jesús ve esto y trae sanación y consuelo. Then it says that there were many who were possessed by demons. Y luego leemos que había muchos que estaban Jesus delivers them. poseídos por demonios, Free. y Jesús los libera, los sana. Well, you know, again, Jesus, who bores our Nuevamente, he's Jesús human himself, you know, fully God, carga fully con nuestras man, enfermedades, divine es nature, plenamente Dios, plenamente human hombre, nature, a divine naturaleza person, divina, naturaleza humana, but es with persona divina, human nature, so he pero knows con la naturaleza humana sí que conoce nuestro sufrimiento, siente todo lo que sentimos excepto el pecado. that San Pablo nos dice, the Lord made him to be sin who knew el no Señor sin, so that we may become the righteousness of God. What que does hizo this mean? pecado, Does it mean that he no siendo never pecado, became sin? No. It para means que that he conozcamos took la on justicia de Dios. sinful ¿Significa que Él se convirtió en human pecado? flesh, No. flesh that we Significa sin, que but he didn't sin. tomó The Word made flesh. carne humana, pecaminosa, pero no pecó. El verbo se hizo carne, es humano, así que Él sabe por lo que estamos pasando. By imitating him, by receiving him, Sin embargo, al seguirlo, al imitarlo, al recibirlo, like the verse says, podemos ser como Él. Como dice el versículo, sin became sin, aquel que no conoció pecado se hizo pecado para que nos convirtamos en la justicia de Dios. See, he shows us how. Él nos muestra cómo, nos muestra el camino para convertirnos en la justicia de Dios, para que seamos santos. Holiness, which is love, which is compassion and mercy. Y en esa santidad que es amor y compasión y misericordia, Jesus knows how difficult it is Jesús sabe cuán difícil es, because he's human. porque es humano, Knows our sufferings. conoce nuestros sufrimientos, nuestras tentaciones, Didn't sin. pero Él no We can have pecó, victory through him. para que podamos tener victoria a través de Él, y Él ha de elevarnos para que seamos como Él. And so, brothers and sisters, you know, Así que hermanos, by news, by media, las noticias nos pesan, by all la that's going información, on, todo lo que está ocurriendo heavy on us. es un peso grande para And nosotros, sometimes the temptation y a for us veces la is to tentación para want nosotros to es be a part querer of that ser parte
de blaming and arguing and all of that stuff. esas discusiones y peleas y señalar con el dedo. Pero si nos consumimos con eso y dejamos que nos pese y nos derrote, no estamos consumidos con Jesús. No estamos consumidos con lograr su compasión, su misericordia, su comprensión. Sí, hay algunas personas allá afuera involucradas en estas protestas públicas, desórdenes públicos. ¿Por qué son así? Estamos buscando entender, buscamos ver cómo están rotos, oramos al respecto. Este es el comienzo de ser compasivos, de ver con los ojos de Jesucristo. ¿Y por qué? Estamos mirando el gran panorama aquí. Cuando miramos incluso más cerca la vida de Jesús, vemos lo que Él hizo, lo que Él hacía. Él miraba a la humanidad rota, pero entendía. Miremos el pecado en la época de Jesús, cuando había caos, había desórdenes, lo mandan a matar, y luego lo ponen en la cruz. ¿Y cuáles son sus primeras palabras? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él es comprensivo, muestra misericordia. Ha visto a una humanidad quebrantada y dice, Dios, ten compasión de ellos, no saben lo que hacen. ¿Y qué tal nosotros? ¿Es esa nuestra oración también? Obviamente, es ahí donde empezamos, ahí mismo. La palabra compasión significa sufrir con alguien. ¿Estamos mirando los sufrimientos de la humanidad? ¿Qué está causando esto en las personas? ¿Qué causa que se separen de Dios? Para que podamos rezar al respecto. Ahí, hermanos, sí. Estamos en tiempos difíciles, pero tenemos que sufrir con Jesucristo. Tenemos que ponernos en la cruz y unir lo que sentimos con Él. Y cuando lo hacemos, tenemos mucha más paz. Y nos acercamos a Él y nuestra relación con Él se vuelve mucho más estrecha. Pero hace falta hacer eso. Y por eso tenemos a San Pablo. San Pablo dice, no deseo conocer a nada excepto a Jesús crucificado, porque Él sabe que ahí hay amor puro, compasión pura, que puede unirse con el Señor sufriente, y misericordia y caridad. Así que ahí es donde tenemos que ir. Mirar los sufrimientos de los demás. Sí, todos sufrimos. Pero con Jesús, Jesús va de milagro en milagro. Recuerden, sí, Él es una persona divina, tiene naturaleza divina y naturaleza humana. Pero está obrando aquí. Siente cansancio. Lo vemos dormido en la barca. Lo vemos descansar muchas veces con el Padre en sus propias oraciones. Pero Él continúa adelante porque ve el dolor, ve el sufrimiento. Así que a menudo tenemos que salir de nuestro propio dolor, de nuestro propio egoísmo, propio odio de nosotros mismos para ver el dolor en los demás. Jesús, el Señor, en cierto momento u otro, nos ha consolado, nos ha consolado. Tenemos que llevar ese consuelo a los demás. Eso es compasión. La gente tiene que ver eso. Es lo que dice San Pablo. San Pablo, por supuesto, él pasó por todo tipo de sufrimientos.
Luego el Hijo, been consoled by the Lord, que fue consolado por el Señor, está cerca a Jesús en la cruz, quiere estar crucificado con Él, no desea saber nada sino Jesús crucificado, así que está siendo consolado ahí, pues capaz de consolar a otros con el mismo consuelo que ha recibido del Señor. It's time to grow up here now. Es momento de madurar. These things. Stop Dejen de caer en esas cosas, getting these de empty estar encerrados en arguments, ustedes going mismos, round and round in circles. de caer en discusiones vacías, en círculos, sin llegar a ningún lado. Traten de ser como Jesús. Es momento de despertar. Starts again with our Y prayer, comienza nuevamente con nuestra oración. remembering Pero también Jesus has hay que recordar cómo Jesús how he's shown us tiene esa compasión de nosotros, nos ha mostrado perdón, where he's brought us to. de dónde venimos, a dónde nos ha llevado, lo que Él nos tiene esperando para nosotros. Aún podemos recibirlo. Él aún viene a nosotros en los sacramentos. ¡Qué maravilloso! ¡Qué hermoso! It's God who loves us. Es compasión, es Dios que nos ama. So, my brothers and sisters, Así pues, hermanos, go to Jesus now. Rest. acuden a Jesús ahora. Think about the times he's Descansen en Él. Recuerden las ocasiones que les ha mostrado amor y misericordia. savor these times so that we too can go and exercise Saboreen esos momentos para que nosotros también podamos compassion and mercy himself. ser compasivos y misericordiosos igual que Jesús. Do this. Y cuando hacemos esto, estamos haciendo la voluntad del Padre. Jesús nos dice hoy que si no lo hacemos, We're going to be damned. It says we're here. vamos a ser condenados, vamos a ir a las tinieblas. God for the Lord. Pero gracias a Dios por el Señor. Demos gracias a Dios por Jesucristo, porque es únicamente a través de Él, que es el camino, la verdad y la vida, que podemos encontrar nuestra salvación, que podemos ser compasión y misericordia mismas. Así pues, hermanos, nuevamente, sepan que son amados, sepan que Dios está con ustedes y síganlo donde los lleve, en especial en las áreas de misericordia, comprensión y caridad. Que Dios los bendiga a todos.